Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV y hoy un tema muy importante realmente porque se trata de abordar una problemática que vemos en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestras esquinas y que requiere de un abordaje amplio, un abordaje inteligente, una planificación inteligente que evidentemente tiene que involucrar a mucha gente y a muchas oficinas, cada cual dentro de su ámbito, cada cual dentro de su rubro, cada cual apuntando también a los objetivos, cuál es el de, digamos, coadyuvar a un mejor futuro de nuestros chicos, esos niños que vemos, por ejemplo, en algunas calles, en algunas esquinas, y no es cuestión de ir, agarrarlos, arrearlos y llevarlos a un lugar, no se trata de eso, nunca la solución fue así, de esa manera parcial. Hay un abordaje general que hay que hacer, con mucha planificación, con gente entendida y con elementos también que nos vayan ayudando a conseguir nuestro objetivo. Por eso, hoy queremos tener aquí, y la tenemos, agradecemos el tiempo que nos da, la viceministra de la Niñez y la Adolescencia. Ella es la doctora Verónica Argüello. Doctora, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Juan, y gracias también a Mega por la invitación. Bueno, decía yo, esto es un abordaje en conjunto, difícil, tiene sus complicaciones, pero hay que hacerlo. No es ir, agarrarlo al chico y llevarlo a un lugar bajo techo. Hay una problemática que hay que tomar de manera seria, profesional y en conjunto. De eso se trata, ¿no? Más o menos. Asimismo, de eso se trata, como bien decías en la introducción del programa, la problemática de la niñez debe ser abordada de manera integral. Y ahí cuando hablamos de integral, hablamos del concurso de varias instituciones y la responsabilidad también que tiene la sociedad en relación a los niños y niñas. Bien dice la propia Constitución, la protección de la niñez y adolescencia es responsabilidad de la familia, sociedad y Estado. Entonces, requerimos de todo. Claro que sí. El operativo MINVI es algo que estuvimos leyendo, comenzó hace poco, pero el operativo en sí ya es el resultado de quizás meses de estudiar el asunto, ¿no? Asimismo, el operativo MINVI comenzó hace 2 meses antes de que sea ejecutado, con trabajos de inteligencia que se realizaron en el lugar, con mesas de trabajo, con actores fundamentales. Y de hecho, lo que desencadenó en el operativo esa madrugada llevó a movilizar a una gran cantidad de funcionarios. Hablamos como aproximadamente 80 agentes de la Policía Nacional, ahí estuvo muy involucrado el Ministerio del Interior también y la Comandancia, también la movilización de 5 agentes fiscales, entre ellos la fiscal adjunta también, ¿verdad? Y en ese sentido, como Ministerio de la Niñez y Adolescencia acompañamos, estuvo presente también el Ministerio de la Defensa Pública a través de la Defensoría de Niñez y Adolescencia y la Municipalidad de Asunción con su oficina de CODENI. Entonces, realmente el operativo fue planificado un tiempo antes con todo este trabajo logístico, con lo cual tuvimos el resultado esperado. El operativo MINVI, que empezó hace un tiempito, tiene un espacio físico específico, digamos, por ahora, o piensa ampliarse. A ver, ¿dónde se concentra actualmente el operativo MINVI? Bueno, actualmente el operativo MINVI se está desarrollando en la zona de la estación de buses de Asunción. Y la pregunta es ¿por qué en ese lugar, siendo que hay tantos otros lugares que también requieren de este tipo de intervenciones? Bueno, la historia nos cuenta y los antecedentes también, que esa zona es una zona bastante sensible, en donde concursan diferentes niveles de crímenes y delitos, ¿verdad? Por ejemplo, hay información de que circulan drogas, sustancias prohibidas, información también que teníamos de que había niños que estaban siendo explotados sexualmente, había niños que estaban prácticamente en situación de abandono. Entonces, en ese sentido, era un lugar sensible para nosotros. Se hicieron varios operativos previos, pero ninguno con el resultado que tuvimos en esta ocasión. Es por eso que esto llevó a la movilización también del Ministerio Público, quien previamente tuvo que pedir órdenes de allanamiento a ciertos lugares que estaban identificados y es a los cuales donde nosotros llegamos, básicamente un hospedaje y una zona de inquilinato en el lugar, y donde pudimos detectar la presencia de 160 niños, niñas, adolescentes aproximadamente en condiciones pero deplorables. Deplorable en toda
mi historia de trabajo en niñez y adolescencia, que ya llevo bastante tiempo, y del equipo también que tenemos en el ministerio, que hace tiempo venimos en esto trabajando, nunca vimos algo así, realmente. Cuando usted dice otros operativos no tuvieron la eficacia o el resultado que queríamos, a qué nos referimos? ¿Llegaban ahí y ya no se encontraban o los tomaban pero después los soltaban de vuelta? ¿Por qué se podría decir de que este operativo se encaró de manera distinta? Se encaró de manera diferente porque, digamos, desde el Vamos tuvimos apoyo importante de las autoridades del Poder Ejecutivo, y también porque manejamos la información de una manera tal a que esta no sea filtrada, ¿verdad? Y eso también llevó al éxito del operativo. Anteriormente sí se hacían abordajes, también se hacían los allanamientos y encontrábamos de repente 2, 3, 4 niños, ¿verdad? Cada vida vale muchísimo. Claro. Todos los niños, niñas, adolescentes para nosotros son sumamente importantes, pero en la envergadura, nosotros como un escenario óptimo, te cuento, dijimos, bueno, ¿cuál es el peor escenario con el que nos podemos encontrar? Eso nosotros ya lo conversamos previamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos preparar nuestros dispositivos de protección, porque encontrábamos a los niños y bueno, ¿y qué hacemos con los niños, verdad? Entonces allí nuestro escenario, digamos, era 40 niños. Sin embargo, esa noche nos encontramos con 160 aproximadamente. En esa zona. En esa zona, en los alrededores de la estación de buses, lugares que fueron allanados. Pero ustedes van y se encuentran con 160 chicos. 90 en un lugar. Ajá. Y el resto en otro lugar. El operativo tiene que tener la suficiente capacidad como para absorber y administrar esa cantidad de niños, ¿no? Así mismo. Entonces, ¿y cómo se hace? La única posibilidad es tener la colaboración de todas las instituciones. Exactamente, inmediatamente. Y bueno, como había la sinergia, obviamente que los primeros en ingresar a los lugares eran los agentes del orden público y los del Ministerio Público, ¿verdad? Los fiscales y con sus correspondientes equipos también, asistentes. O sea, esto fue una movilización bastante grande. Y a partir de eso fuimos entrando nosotros, equipo de niñez, para ir reforzando, apoyando y viendo en qué necesitábamos ir articulando las medidas de protección necesarias, ¿verdad? Y en ese sentido, realmente hubo una sinergia muy interesante con todos, y eso posibilitó que el trabajo sea rápidamente organizado. Comenzamos primero a tomar datos de identificación de las familias, porque realmente de todos esos niños, 3 eran los que estaban sin ningún tipo de acompañamiento parental. El resto estaba o la mamá o estaba mamá, papá, pero en condiciones muy deplorables, ¿verdad? Mamá y papá en los alrededores, digamos, estando por ahí sentados. Exacto. Pasa que todos estos niños eran de poblaciones indígenas. Sí. Entonces, allí también hicimos un trabajo fino para poder identificar a las familias, y eso es algo que también estamos trabajando con el INDI para ajustar lo que es la identidad, porque muchas veces ellos están sin documento. O sea que es difícil trabajar en la parte de identidad, pero sabemos que cuando hay procesos judiciales, como en este caso de por medio, es importante identificar, y sobre todo nosotros saber si el niño o la niña que está en el lugar está en compañía de quién. ¿Por qué? Porque eso es clave, porque va a hacer que se requiera de diferentes tipos de intervención. En el caso de los 3 que fueron encontrados sin ningún acompañamiento parental, inmediatamente ahí la defensora de niñez y adolescencia de turno presente, también estuvo el defensor adjunto de niñez, tomó las medidas cautelares de cuidados alternativos urgentes. Y esos niños inmediatamente fueron inspeccionados y llevados al dispositivo de protección del Ministerio de la Niñez hasta que sean localizados familiares, y ahí empezó un trabajo más fino de contactar con los líderes de las comunidades, etcétera, etcétera. Y con los otros, con los que estaban con sus padres, se procedió justamente a poder conversar, ver cuál es la situación, por qué estaban, porque todos ellos eran de comunidades de la zona de Caguazú, de la zona de Canindeyú. O sea, pudimos identificar de qué comunidades eran, para qué estaban viniendo a Asunción. Bueno, estábamos también en una época sensible, era la época de fin de año, era la época de cobro de aguinaldo, en donde había muchos circulantes, y ellos en definitiva te dicen, Royu,
Roporeca, ¿verdad? Venimos a buscar para nuestro sustento. ¿Y cómo llega? ¿Cómo vienen? ¿Toman un bus? No sé cómo el tema del pasaje, se suben a algún camión y vienen a como modelo. Llegan como pueden, seguro. Llegan como pueden. Esa es la realidad. Llegan como pueden. ¿Cómo viven acá? Que hay alojamientos en los alrededores que los Y reciben. estos lugares ¿Cómo que tocan ese tema? justamente eso es también lo que nosotros tratamos cuando se hicieron los allanamientos y vimos las condiciones de estos pseudo hospedaje inquilinatos. Pseudo digo porque después se hizo la fiscalización. Bueno, ya era evidente que no estaba en condiciones, ¿verdad? Claro. Pero después, al hacer el trabajo administrativo formal y constituirse, nosotros al día siguiente nos constituimos nuevamente con la municipalidad y su órgano de fiscalización. No tenían documentos para funcionar. Totalmente informal. Funcionaban sin licencia. Ajá. Y es más, te cuento como una anécdota, ¿verdad? Uno de los administradores de uno de los lugares me dice, ustedes me hicieron de mala fama, me dice. Y yo le digo, no, la mala fama se hizo usted mismo, le dije, porque esta no es la condición para tenerle a nadie. Y me dice, sí, yo le pongo las condiciones, pero después ellos vienen y hacen esto, ¿verdad? Yo le digo, no, ellos son seres humanos, como vos, como yo, como todos nosotros. Y ellos tienen el derecho a tener una vida digna. Y si ellos te están pagando, porque cobran, No, claro, nada es cobran, convengamos que nada cobran es 50.000 Sí. por noche. Y eso es lo que dicen los propios indígenas. Entonces, si vos estás cobrando, es un servicio que vos le tenés que dar. Y hay reglas para eso, hay normas para Y eso. hay normas para eso. Claro, claro. ¿Por qué? Porque tenían de repente en una sola cama había 4 niños o colchones, por decirte así, o sábanas, encima de sábanas y con todo tirado, sucio, con olores nauseabundos. O sea, realmente una situación, bueno, que en definitiva estos lugares no deben funcionar. Entonces eso también formó parte del operativo Minví. Al día siguiente se hicieron las fiscalizaciones. De hecho, que bueno, ya hay una cuestión entre la municipalidad y estos lugares por la suspensión de las actividades, ¿verdad? Porque al no tener licencia no pueden funcionar. También se procedió con la municipalidad a la limpieza de patios baldíos. Había una zona bastante sensible, también un patio muy grande ahí en la zona terminal, donde los matorrales de repente facilitaban también ciertas actividades no legales, claro. Entonces eso también se hizo. Quiero que me hable de eso y otras cosas más que rodean a todo este operativo bastante integral a la vuelta del corte. ¿Le parece? Seguimos dentro de un rato aquí en La Esencia a través de Mega TV con Verónica Argüello, ella es viceministra de Niñez y Adolescencia. Bueno, a medida que estoy charlando aquí con la doctora me doy cuenta de que el trabajo es complejo. Como decía al principio, no es encontrarse ahí con un chico y llevarlo a algún lugar de abrigo, no es así. Y a medida que me va dando respuestas, me doy cuenta de la cantidad de gente y oficinas que tienen que estar involucradas. Hace rato veía que la ANDE, por ejemplo, también está dentro del operativo y yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué papel podría cumplir la ANDE? Y usted tiene la respuesta. De cuál es el papel de la ANDE para que todo esto tenga un abordaje realmente integral, ¿no? Bueno, vamos a partir de lo siguiente como para poder situarnos. Operativo Minví tuvo un antes de todo un trabajo de inteligencia, un durante, que ya era la operativización de todo ese trabajo previo, y un después, que es el que se sigue desarrollando. En ese después, y por eso este nombre Minví, es cambiar la realidad de lo que nosotros encontramos. Como encontramos un después, Minví, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, empezamos a movilizar a otras instituciones, el caso de la ANDE que mencionaste. ¿Por qué? Porque detectamos que era una zona bastante oscura que necesitaba reforzar la parte lumínica. Entonces, comenzamos conversaciones con la ANDE y están ahora ellos trabajando en ese sentido para mejorar la lumínica de la zona. También, por decirte, con otra institución,
te comenté lo que hicimos con la Municipalidad de Asunción. Ya al día siguiente la fiscalización de hospedajes, inquilinatos, bodegas, limpieza de patios baldíos, y también lo último que se hizo dentro del marco del operativo MIMBY, el decomiso de maquinitas tragamonedas, que eso también ya involucró también a Conaxar, que era una situación sensible también en la zona. También hicimos un trabajo más fino con el Ministerio del Interior, específicamente con la mayor presencia del INSS y también ajustando las cámaras del 911. Nos constituimos hasta el centro de monitoreo del 911, verificamos las cámaras de la zona, había algunas que necesitaban ser ajustadas y dirigidas a los lugares que nosotros considerábamos sensibles, y eso ya está. También un trabajo fino con el INDI y la propia la propia dirección de la estación de buses. Nosotros vimos la necesidad de que el INDI tenga una presencia permanente dentro de la estación de buses, entonces se le facilitó un lugar y ellos hoy ya cuentan con una oficina en la estación de buses, con lo cual se facilita muchísimo también la atención de la población indígena, que sabemos es bastante fuerte en el lugar. Un buen porcentaje de estos chicos son indígenas, ¿no? Sí. No digo que todos, pero otros en el operativo, periferias. Todos eran indígenas. Todos eran indígenas. Todos. Ellos tienen sus costumbres, sus particularidades, su manera de ver la vida. Y lógicamente que eso uno respeta, pero ¿cuál es la reacción que tienen los niños y también sus familiares cuando ustedes van y dicen, señores, esta vida que ustedes están teniendo no pueden tener más? Hay que regresar a sus lugares o buscar algo. ¿Cómo reaccionan ellos ante esas propuestas? Bueno, es muy importante lo que estás manifestando, porque en definitiva este tipo de abordajes requieren de que los que hacen los abordajes estén capacitados y preparados. Esto no se puede hacer de choque, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de las personas, ¿verdad? Y en este caso los indígenas, que tienen sus derechos consuetudinarios. Entonces el Ministerio de la Niñez cuenta con equipos para abordaje, un programa de atención integral a la niñez indígena, PAINI, que tiene personas capacitadas en ese sentido. Nosotros siempre tratamos de trabajar y ellos son los que nos dicen y nos conducen de cómo podemos hacer las intervenciones. Trabajamos con el INDI también, por supuesto. Entonces, lo primero que tratamos de hacer es poder conversar y entender por qué ellos están en esa situación, para a partir de eso ver qué podemos articular. Algo muy importante que surgió a partir de la detección, porque, como te digo, todos los niños y sus familias fueron identificados, y fueron identificadas las comunidades a las cuales pertenecían. Después se hizo, posterior a MIMBY también, ese fue un trabajo muy fino que se hizo de reintegración comunitaria, y ahí también el INDI, de poder ver cuál es la situación en la comunidad y por qué ellos estaban saliendo de sus comunidades. Bueno, como te decía, era un momento sensible, estábamos hablando de diciembre, un tiempo en donde quien más, quien menos ya estaba cobrando el aguinaldo. Entonces, lo que ellos decían, proyuro por ECA, ¿verdad? Pero, en definitiva, es el propio Estado el que tiene que darle las condiciones en sus propias comunidades y poder entender esa situación. Por eso es que hay que ser muy cuidadosos con los abordajes. Claro. No es de ir y de hacer algo de choque, sino que es ir y poder ver y conversar. Ahora bien, una vez que ya se hizo ese abordaje, porque nosotros tenemos un registro de las familias abordadas, una vez que ya se hizo el abordaje, se les ofreció el ingreso a algún programa social del Estado, etc. Y aún así sigue persistiendo en esa situación de vulneración a los derechos del niño, ya sea por una violación al deber de cuidado o a veces ya de propia explotación. Es ahí donde nosotros tenemos que dar intervención a los órganos del sistema de justicia, porque eso ya tiene que entrar dentro del sistema judicial. Y ahí también sí, nosotros como ministerio vemos si existe la necesidad de cuidados alternativos. Hace poco tuvimos un caso en donde justamente vimos una situación persistente en una zona del microcentro de Asunción, donde ya tuvimos que ir con Fiscalía Defensoría, donde ya la fiscal tuvo que imputarle a la madre porque ya había antecedentes de que la madre ya había sido abordada y ya se le había, digamos, como que ofrecido ingreso a programa, y ella se había negado,
porque se niegan también. Eso yo te puedo decir por propia experiencia, que yo suelo salir también a la calle y a conversar con las mamás. Dicen no quieren entrar porque no quieren entrar dentro de un sistema de control. Entonces nosotros tomamos nota de que le ofrecimos, le decimos, esto no se tiene que volver a repetir. Se volvió a repetir en este caso, bueno, hoy día la madre está imputada y los niños están en cuidados alternativos con familia ampliada hasta que se defina la situación de la madre, porque eso ya también tiene que ver con el ejercicio de la patria potestad. Es una patria potestad responsable. ¿No es? Claro, claro. El concepto moderno de la patria potestad es un conjunto de derechos del niño, o sea, de obligaciones del progenitor hacia sus chicos. No es un poder del papá o de la mamá sobre el hijo, sino la atención integral de ese chico. De eso se trata el concepto moderno de patria potestad. Y el cuidado, por supuesto, por supuesto. Ya no es la patria potestad de los tiempos romanos, ¿no? Es totalmente distinto. La salud en general, ¿usted cómo encuentra ese aspecto de estos chicos? La vida ha sido muy dura con ellos. La alimentación no es la correcta, la atención médica es casi nula. En general, ¿qué tanto le preocupa la situación de salud de esos chicos? Bueno, sí hay estudios que inclusive el propio INDI compartió con nosotros en donde hay un alto grado de desnutrición infantil en poblaciones indígenas, pero entiendo que ellos ya están haciendo también trabajo en las comunidades, llevando justamente los servicios de salud a las comunidades. Ese también es un punto muy clave en todo esto. Es el Estado el que tiene que acercarse al lugar. Sí. Son los agentes del Estado quienes deben ir al lugar donde está la problemática, no esperar a que la problemática venga a los lugares donde está el Estado. Entonces es ahí donde a partir de esta detección ya los trabajos se tienen que hacer en las comunidades. Y es eso lo que se articula con los niveles locales. Nosotros hemos pasado los reportes correspondientes a las gobernaciones, a las municipalidades, también porque son muy responsables de la población que está dentro de su territorio. O sea, a veces no vemos también solamente a las instituciones del nivel central y estas comunidades de repente son de departamentos identificados, entonces ahí tenemos que involucrarle a la gobernación, a la municipalidad. Bueno, ese trabajo también. En lo posible tenemos que buscar la manera de que ellos puedan tener acceso a sus derechos en sus comunidades. Supongo, y no le voy a pedir detalles, que MIMBY va a continuar, incluso va a presentarse en otros puntos también, quizás con otras denominaciones también, pero esto es un aprendizaje. Ustedes mismos están adquiriendo experiencia cada día como para poder aplicar esto en otros puntos también. ¿Es así? Es así. Nosotros de hecho que ya estamos haciendo un trabajo también para otros operativos. Bueno, por una cuestión de efectividad del operativo no puedo decir todavía dónde. Claro. Pero sí hay otros operativos que se están desarrollando en la zona. Por ejemplo, hace poco estuvimos trabajando fuertemente en Encarnación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora hay un alto movimiento ahí por el verano mismo, porque es una zona turística. Entonces ahí ya se están haciendo, no la envergadura de tener que llegar hasta allanamiento o quizás, ¿verdad?, hasta detenciones, pero sí en ese lugar igual se hacen los abordajes. En San Bernardino también se están haciendo los abordajes. Ayer justamente con presencia del gobernador se hizo una mesa de trabajo también interinstitucional porque San Bernardino se está volviendo un foco también de presencia de este tipo de situaciones. Y esto es muy interesante. ¿Y por qué? Y los propios lugareños dicen, lo que pasa es que ahora San Bernardino se convirtió en una ciudad de tránsito por la ruta que une justamente la zona de Areguá-Samber y que tiene salida a la que va después a la zona de Alto Paraná. Entonces, son realidades que van cambiando y somos nosotros, las instituciones, quienes tenemos que estar preparadas para enfrentar lo que se viene. Y ahí se están haciendo esas movilizaciones, pero operativos en la envergadura de MIMBY van a continuar, porque hay otros lugares donde es necesario también intervenir. A ver que el Estado tenga ya una intervención más fuerte. Bueno, doctora, mucho éxito, mucha fuerza a usted, a todo el equipo, a todas las oficinas que están involucradas en esto. Me alegra saber de que hay resultados porque MIMBY no es que comenzó me refiero a la faceta operativa. Comenzó hace poco nomás. El trabajo de verificación, de planificación, de inteligencia, si se quiere, comenzó mucho antes.
Se está aprendiendo, se está abordando de una manera integral, eficiente, me parece perfecto. Y ojalá que sigan los éxitos, porque aquí la idea es que esos chicos se encaminen a una vida mucho mejor de la que están teniendo en estos momentos, ¿no? Así que Así mismo. el compromiso está aquí también como espacio para difundir lo que se pueda, ¿no? Como decíamos, no hay que revelar todo todavía porque de eso se trata también, pero mucho éxito y gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y como ministerio me queda más que decir que el 147, nuestra línea, está disponible para poder comunicar algún tipo de situación que podamos detectar, porque Claro. todos somos responsables de comunicar situaciones de vulneración a los derechos de los niños. Exacto. Así que estamos a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, como dice la viceministra, todos deberíamos en algún sentido estar involucrados y comprometidos. Por eso decía ella el número al cual uno puede recurrir si es que conoce de una situación de vulnerabilidad de chicos, de niños o de adolescentes. Hasta la próxima aquí en La Esencia a través de Mega TV.